Isaac, el hijo dado, capítulo 6. La riqueza del Hijo de Dios. El sacrificio de Isaac es la lección más profunda del creyente. Nos enfrenta directamente con la pregunta: ¿está nuestra esperanza y expectación continuamente en Dios, o en Dios y en el Isaac al que nos aferramos? O peor aún, ¿está nuestra esperanza solamente en nuestro Isaac? Después de todo, solo Dios puede cumplir su propio propósito. Cuando no teníamos a Isaac, mirábamos a Dios, pero con Isaac también debemos continuar mirando solo a Dios. Abraham había entrado en la tierra prometida y se había convertido en un instrumento del Señor para llevar a cabo su plan en el mundo. Por medio del patriarca, Dios nos demuestra cómo Él justifica por medio de la fe. El Señor le había llamado y usado según su propia voluntad. La experiencia de Abraham es la norma de Dios al tratar con su pueblo. Hoy el Señor no quiere solamente a Abraham, sino un instrumento corporativo. De modo que la experiencia del patriarca debe ser la misma de cada creyente, no solo como individuo, sino también como un miembro de un cuerpo. Podríamos decir: la experiencia de Abraham es maravillosa, pero yo no soy como Abraham. Algunos se intimidan al leer Génesis 22 y ver la tremenda fe de este hombre. Para muchos, él parece brillar en este capítulo. Nosotros, por otro lado, aún tenemos un largo camino por recorrer. Abraham es un instrumento modelo, ciertamente, pero ¿cómo podré yo llegar a donde llegó Abraham? No hay duda de que Dios cumplió su propósito en el patriarca. ¿Será posible que lo haga también en mí? Recordemos lo que dijimos al principio del libro. Dios no solamente es el Dios de Abraham, sino también de Isaac y de Jacob. Eso servirá para recordarnos que Abraham no está solo, completo y suficiente en sí mismo como el instrumento de Dios para el cumplimiento de su propósito. Isaac y Jacob fueron necesarios juntamente con él. Aún más, si hemos de tomar nuestra parte en ese propósito, debemos conocer no solo al Dios de Abraham, sino también al Dios de Isaac y de Jacob, es decir, el trato de Dios con cada uno de ellos. También debemos tener la experiencia de estos dos últimos, y a medida que miremos su experiencia, comenzaremos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Abraham es la norma, pero entre él y el reino de Israel están otros dos hombres. El instrumento corporativo se logra por el testimonio de los tres. Entre los seres humanos, Abraham es el padre por excelencia. Él tenía que aprender a conocer a Dios como el origen, y Dios a su vez lo puso como un ejemplo para nosotros. Él fue un verdadero precursor. Fue el primer hombre en las Escrituras que abandonó todo, que cruzó Canaán y por ende fue llamado hebreo, que tuvo comunión íntima con Dios y fue llamado su amigo, que engendró un heredero a los 100 años de edad, que rechazó a su propio hijo natural en favor del don milagroso de Dios y que luego sacrificó ese mismo don a pedido de Dios. Pero si Abraham es el padre por excelencia, humanamente hablando, inmediatamente vemos que Isaac representa al hijo por excelencia, y en este caso él también es una figura de Cristo, el Hijo de Dios. La vida de Isaac tiene varios paralelos con la vida del Señor Jesús. Ambos fueron constituidos herederos por la promesa divina. Ambos no nacieron según la carne, sino según el Espíritu. Gálatas 4:29. Además, para Sara, Isaac era el único hijo verdadero de Abraham, el amado. Hebreos 11:17. Y Pablo llama al Señor Jesús el amado en Efesios 1:6. Isaac
fue puesto por su padre en el altar y fue recibido como de entre los muertos, simbolizando de esta forma la resurrección de Cristo. Después de que Sara murió y su era de gracia había pasado, la novia de Isaac, que es figura de la iglesia, fue traída de un país lejano. Sin embargo, ella vino, al igual que la iglesia, por la voluntad de Dios. No fue traída de afuera, sino nacida de adentro, pues Rebeca e Isaac eran de una misma sangre, una familia, así como lo son Cristo y los suyos. Más aún, Isaac en verdad ocupó su herencia. Abraham en cierto momento fue a Egipto y Jacob regresó a Mesopotamia, pero Isaac nació, vivió y murió en Canaán. Este es el Hijo que está en los cielos, que nunca salió del seno del Padre. De un modo singular, Isaac es un tipo de Cristo, aún en los detalles, pero dejando de lado esas equivalencias de tipo, debemos mirar ahora las lecciones prácticas que se desprenden de la experiencia de este hombre. Suya es, de hecho, la experiencia más común y ordinaria del Antiguo Testamento. Él fue un hombre aparentemente sin carácter distintivo y en este sentido es justamente lo opuesto de Abraham. Abraham hizo muchas cosas que ningún otro había hecho. Isaac, por el contrario, no hizo nada que no había sido hecho ya por otro. Ismael se burló de Isaac y él no se quejó por eso. Él no tomó la iniciativa, siguió a su padre a Moriah y allí permitió que él lo pusiera sobre el altar sin decir ni una palabra. Él aceptó lo que su padre hacía. Hizo una sola pregunta nada más. Incluso acerca de su propio matrimonio, él no tuvo nada que decir. No sabía nada acerca de la mujer y ni siquiera fue consultado por su padre sobre su elección. Desde el punto de vista humano, todo lo que hizo fue pasivo. De esta forma, él representa al hijo que no hace nada por sí mismo. Juan 5:19. A los 60 años de edad, Isaac tenía 2 hijos. Abraham había tenido que tomar acción en cuanto a sus hijos y tuvo que echar al mayor. Isaac no hizo nada de eso, ni tampoco se le pidió que ofreciera a su hijo en el altar. Todo era difícil para Abraham. Para Isaac todo era más sencillo. Ni siquiera pecó con originalidad. Su pecado en Gerar fue una réplica del de su padre. 3 pozos fueron cavados por Abraham. Isaac simplemente los abrió de nuevo. Cuando Abimelech fue a ver a Abraham, éste le reprendió por el daño hecho a los pozos. Pero cuando fue a hacer un convenio con Isaac, él solo le preguntó por qué sus siervos habían hecho tal daño y no lo reprendió. A su avanzada edad, Isaac por fin tuvo sus propias ideas acerca de la bendición de sus hijos. Él quería bendecir a Esaú, pero Dios no le permitió hacer lo que su padre no había hecho. Por tanto, él también tuvo que bendecir al hijo menor. Al final, aún la tumba en que fue puesto Isaac era la que proveyó su padre. En cierto sentido, Isaac es el complemento de Abraham. Abraham personifica el plan de Dios, el modelo de Dios. Isaac representa la vida de Dios, su poder. Ver a Abraham solo, sin la ayuda de Isaac, nos es difícil. Muchos ven las demandas de Dios y no pueden abarcarlas, pues no han visto su provisión. Ven la norma, pero no la vida que satisface aquella norma. Isaac nos da un cuadro de la vida. Abraham le dio a Isaac todo lo que tenía. Génesis 24, 36, 25, 5. Isaac no tuvo que trabajar ni invertir tiempo para obtenerlo. Todo le fue concedido. Abraham lo logró por medio de duras pruebas. Isaac lo heredó en un solo don. De todo lo que recibió, nada era por su propio trabajo. Ni siquiera tuvo que viajar para llegar a Canaán como lo hizo su padre. Él nació allí.
Lo mismo ocurrió con la relación que Isaac tuvo con su padre y también con la que tuvo con Dios. La promesa hecha a Isaac en Génesis 26, 2, 5 es exactamente la misma promesa que fue hecha a Abraham y contiene estas palabras: confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. No había nada nuevo en esa promesa que no hubiera sido ya prometido a Abraham. Y su cumplimiento, afirman las Escrituras, se daría por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Después, cuando el Señor se aparece a Isaac en Berseba, le dice de sí mismo que él era el Dios de Abraham su padre y le asegura: yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Génesis 26:24. Todo esto fue conferido a Isaac porque era el hijo de Abraham. Este hecho de conferir y recibir es la gran característica de Isaac. El Dios de Isaac es Dios el dador, es el Dios que se acerca a nosotros. Debemos conocerle a Él de este modo y no solo como Padre. Si solo le conocemos como el Dios de Abraham, no hay acercamiento completo a Él. Como el Dios de Isaac, Él se acerca a nosotros y nos da todo en su Hijo. Ninguno puede avanzar y lograr el propósito de Dios a menos que conozca lo que significa recibir de esta manera. Romanos 7 nos ofrece un cuadro de una persona que no ha encontrado aún al Dios de Isaac. Allí vemos a un hombre que está siempre bajo la ley y constantemente clama: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Él no ha visto que todo se le ofrece en Cristo, ni tampoco ha comprendido cuán amplia es esta provisión. El secreto está en recibir, no en hacer. No es por el ejercicio de la voluntad, sino por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Sabemos lo que el Dios de Abraham desea. Como creyentes debemos saberlo, pero no sabemos cómo lograrlo hasta que hayamos encontrado al Dios de Isaac. La victoria, la vida y la salvación, todo nos ha sido concedido. No es algo que se logra. Cuando nacemos en un hogar rico, es muy difícil ser pobre. Somos espiritualmente ricos, pues nacimos de esta manera. Nunca trabajamos buscando nuestra salvación al escalar gradualmente las alturas hasta que lleguemos a la cima. El Señor fue quien nos buscó y nos salvó. Oh, que aprendamos a alabar a Dios porque Él ha provisto para nosotros un tesoro en Cristo. Pedro dice que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo. 2 Pedro 1. Él no dice que podemos escapar o que esperamos escapar, sino que ya lo hemos hecho. Este es el Dios de Isaac. Lo que Dios ha hecho lo recibimos y lo gozamos. No estamos constantemente esperando, aguardando o buscando con ansiedad. Como creyentes, nacemos en el hogar de Dios y lo tenemos todo. La herencia es nuestra. Debemos entender muy bien qué es la vida del cristiano. Esta no debe ir de aquí para allá, sino de allá para acá, es decir, esta comienza en Dios y viene hasta nosotros. Algunos creyentes se esfuerzan por hacer cosas que no quieren hacer y tratan de vivir una vida que de hecho no pueden vivir por sí mismos. Ellos piensan que al hacer dichos esfuerzos ganarán el favor del Señor. Eso dista mucho de la vida de Isaac. La vida cristiana se vive cuando recibimos la vida de Cristo dentro de nosotros como un regalo y comenzamos a vivir por medio de esa vida. Esta nueva manera de vivir se ve reflejada por el desprecio que los creyentes empezamos a sentir por las cosas del mundo y el amor que nace dentro de nuestros corazones hacia la oración y la palabra del Señor. Es Dios mismo quien pone en nuestros corazones el deseo de hacer estas cosas, ya que naturalmente, debido al pecado que permanece en nosotros, no nos gozamos de hacerlas. Él quiere que nos beneficiemos de la provisión que Él ha hecho para nuestras vidas. La única pregunta que hizo Isaac fue: ¿dónde está el cordero?
La respuesta de Abraham está llena de significado. Dios se proveerá del cordero. Génesis 22, 8. Esa es la vida de Isaac. Nosotros preguntamos y la respuesta es siempre la misma. Dios proveerá. De modo que Abraham llamó a aquel lugar de resurrección Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Génesis 22:14. Todo lo que Dios demanda de nosotros, Él mismo lo provee por gracia. Esa es la experiencia de Isaac. En Abraham, Dios constituye una norma. En Isaac, nos muestra sus riquezas. La fuerza, la vida y la gracia de Dios, todo es nuestro con solo recibirlo. De esta forma podremos alcanzar la norma divina de un instrumento para testimonio. Hemos mirado a Abraham y a Isaac. Debemos contemplar por un momento a Isaac y a Jacob, pues Isaac está entre los dos. En las comparaciones que acabamos de hacer, hemos visto lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero no nos podemos quedar allí. También debemos preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. Sabemos que Cristo significa todo para el creyente, pero en nosotros hay un rival de Cristo, es decir, nuestro pecado remanente. Ese es un tema que tendremos que mirar más adelante en los capítulos finales cuando hayamos concluido con Isaac. Isaac lo recibe todo, y su pasividad señala la abundante gracia de Dios. Jacob lo perdió todo, y en sus pruebas ejemplifica el rigor del juicio de Dios. En Isaac, Dios nos enseña la triunfante vida resucitada de Cristo. En Jacob vemos la otra cara de la moneda, ya que Dios, debido a que es santo y puro, debe aplicar su disciplina a los creyentes. La vida natural en nosotros se reduce progresivamente a nada. Para que Cristo pueda ser plenamente manifestado, la obra de Dios en Jacob será de hecho dar lugar al Dios de Isaac. Amén.